Hoy te traigo 40 curiosidades de Steve Jobs. Steve Jobs fue adoptado poco después de nacer. Jobs era biológicamente medio árabe. Su padre biológico era sirio y su madre estadounidense. Los padres biológicos de Jobs querían que fuera adoptado por personas con estudios universitarios. Cuando descubrieron que ni Clara ni Paul tenían estudios universitarios, quisieron echar para atrás la adopción, pero finalmente esta se llevó a cabo cuando sus padres adoptivos se comprometieron a que Steve recibiría estudios universitarios. Dato curioso, ya que este nunca los terminó. Jobs nunca sacó buenas notas. No le gustaba el colegio y prefirió aprender de maneras poco convencionales. Steve Jobs y Steve Wozniak, también cofundador de Apple, se conocieron en la escuela secundaria. Wozniak tenía 18 años y Steve tan solo tenía 13. Jobs abandonó la universidad, pero no por completo, sino que siguió asistiendo a las clases que más le interesaban. Una de las clases a las que siguió asistiendo fue a un curso de caligrafía, y según Jobs fue fundamental para la atención que posteriormente le daría a los productos de Apple en referencia a las tipografías. Jobs pasó 7 meses por la India experimentando con drogas psicodélicas y adoptando la cultura del budismo zen. Steve robó a su socio y cofundador Steve Wozniak. Cuando la pareja creó por primera vez el juego Breakout para Atari, planearon dividir el pago 50-50. Aunque Atari le dio $5.000 a Steve Jobs por el juego, este le dijo a Wozniak que obtendrían $700, por lo que le dio tan solo $350. Jobs fue trasladado al turno de noche en Atari por las numerosas quejas acerca de su higiene. Este deambulaba descalzo por la oficina y rara vez se duchaba. Pocos saben que había un tercer fundador de Apple, Roland Wayne, que incluso diseñó el primer logotipo de Apple. Wayne vendió su participación del 10% tan solo 2 semanas después de asociarse con Jobs y Wozniak por tan solo $800. El ordenador original Apple I se vendía por la cifra de $666,66. Pero esta cifra no tiene nada que ver con nada espiritual oscuro, sino que Jobs y Wozniak tan solo querían que el ordenador Apple I costase un tercio más de lo que a ellos le costaba fabricarlo, que eran unos $500. Jobs tuvo una hija ilegítima, Lisa Brennan, con unos 23 años, la cual negó durante mucho tiempo. Finalmente, Jobs aceptó a Lisa como su hija legítima, y ella cambió su nombre a Lisa Brennan Jobs. A pesar de negar inicialmente la paternidad, alrededor de la época en la que nació Lisa, Jobs nombró a uno de sus ordenadores como Apple Lisa, aunque Jobs afirmó que simplemente era un acrónimo de la frase Local Integrated Software Architecture. Jobs fue expulsado de su propia empresa en 1985. Que este golpe puede considerarse como una bendición, ya que le dio la oportunidad de experimentar creativamente y adquirir una empresa de animación que posteriormente se llamaría Pixar. Más tarde, en 1997, volvería como CEO de la empresa de Apple para salvar a esta de la quiebra. Poco después de ser expulsado por Apple, Jobs solicitó volar en el transbordador espacial como astronauta civil y le rechazaron. Steve Jobs terminó conectando al final de su vida con su hermana biológica, Mona Simpson, a quien se acercó mucho. Ambos eran naturalmente artísticos y compartían mucho en común. La película But Here está basada en un libro escrito por la hermana de Jobs. Jobs no era filántropo. En los primeros días de Apple cortó todo programa filantrópico, diciendo que volverían cuando la empresa fuera más rentable, lo cual nunca sucedió. Mientras estaba en Apple, Jobs tenía un sueldo de únicamente $1. Eso sí, contaba con 5,5 millones de acciones de Apple y era el accionista mayoritario de Disney tras la venta de Pixar. Jobs tenía todo un equipo dedicado única y exclusivamente al embalaje que estudiaba la experiencia de abrir una caja. El objetivo era trasladar emoción, cosa que aún permanece en sus productos. Steve Jobs era conocido por ser duro y exigente. En 1993 ocupó un lugar en la lista de Fortune como uno de los jefes más duros de Estados Unidos. Y tampoco fue amigable con los periodistas y medios, ya que siempre quiso mantener el control de la opinión pública acerca de su empresa. Incluso quiso demandar a un adolescente llamado Nicholas Ciarelli por un blog donde hablaba sobre secretos de nuevos productos de Apple. Jobs aparece como inventor principal o coinventor de más de 340 patentes en Estados Unidos, muchas de ellas relacionadas con el diseño. Jobs tuvo relaciones románticas con Joan Baez y Diane Keaton. Otro dato curioso es que nunca llegó a aprender a programar según Steve Wozniak. Bill Clinton invitó una vez a Steve Jobs a dormir a la Casa Blanca y este
durmió en la habitación Lincoln. Nunca puso matrículas en su Mercedes plateado. ¿Cómo lo hizo? California tiene una regla que el propietario de un coche puede estar hasta 6 meses después de haberlo comprado sin matricular. Jobs cambiaba de coche a un modelo idéntico antes de ese tiempo, lo que le permitía conducir sin matrículas. ¿Por qué quería conducir sin matrículas? Ni idea. Steve a menudo aparcaba en lugares reservados para discapacitados. Jobs originalmente no quería que sus productos saliesen en color blanco. Es irónico cuando muchos de sus productos actuales tienen este color. Jobs sirvió como mentor a los fundadores de Google, Sergey Brin y Larry Page. Steve se enfureció mucho cuando Google lanzó Android compitiendo directamente con los productos de Apple. Otro dato curioso es que era pescetariano, es decir, un vegetariano pero que también come pescado. Se descubrió que Jobs tenía cáncer de páncreas en 2003, pero en lugar de seguir las recomendaciones de su médico y operarse inmediatamente, Jobs siguió un método de medicina alternativa, que incluía una dieta vegana, acupuntura y otras cosas. Después de 9 meses, Jobs cedió y se sometió a una operación. Muchos dicen que este retraso influyó directamente en su declive. Las propiedades de Apple, Microsoft y Disney, incluido Disneyland, ondearon sus banderas a media asta con la noticia de su fallecimiento. Sus últimas palabras en su lecho de muerte fueron "oh wow, oh wow, oh wow", mientras miraba a su familia. Tim Cook reveló en una entrevista de 2014 que la oficina principal y la placa de identificación de Steve Jobs siguen estando igual que en 2011, cuando Jobs falleció. El domingo 16 de octubre de 2011 fue declarado Día de Steve Jobs por el gobernador de California, Jerry Brown. Y esto es todo, seguimos hablando en vocaciondigital.com.